Vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el primer día de la semana, el día domingo, como hoy. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hoy cantamos acerca de la historia, ¿no? La antigua historia. Bueno, nuestra historia viene de este libro que tenemos y que hemos leído, y es la antigua historia. Y por causa de este libro, Juan está en la isla de Patmos. Es lo que hemos leído. Juan, el apóstol, el más anciano de todos, que se cree que fue el último en morir. Lo habían desterrado a esta isla. Y recién lo hemos leído. ¿Por qué lo habían desterrado a la isla de Patmos? Una isla donde iban los delincuentes, donde iban los malhechores. Una isla donde faltaba el alimento, donde faltaba el abrigo,
Para el Imperio Romano, Juan era un hombre desechable. Era un hombre que no tenía ningún valor. Vamos a mandarlo allí para que muera. Allí está Juan. No está de visita en la isla de Patmos, ¿no? No, no. Fue obligado a ir a ese lugar. Y él aclara por qué causa. Por causa del testimonio, de su vida de piedad, de obediencia a Dios, de haberse negado a decir que era un cristiano, de haber padecido por el nombre de Jesucristo. Y por causa de la palabra, que hoy la tenemos en libro, ¿no? Es muy bueno, hermano, tener la Biblia en celular, pero es bueno traerla en el libro también. El libro. Lamentablemente eso se ha perdido en la iglesia. Sí, es más cómoda traerla que en el celular, pero en el celular la llevamos adentro, ¿no? Pero en el libro la llevamos en la mano y todos nos ven. Y es bueno dar testimonio. Decir, bueno, esta es la palabra de Dios. Voy a la casa de Dios. Bueno, allí estaba Juan. En ese lugar, por causa de la palabra de Dios tan amada y que hoy hemos recibido por la gracia de Dios. Pero dice algo maravilloso. Dice que en ese momento de tribulación, de angustia en el cual él estaba, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué porción que tiene Juan? Para los hombres era alguien despreciado, era alguien sin valor, pero para Dios era valioso, porque estaba en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Estar en comunión con el Señor. Nosotros hoy hemos estado en comunión con el Señor, ¿no? Estamos cómodos en las sillas, a pesar de que una hermana por ahí me decía que son un poco duras las sillas. Hay que conseguir almohadoncitos, me decía. Bueno, pero estamos en un ambiente cálido, hemos venido a un horario que no es demasiado incómodo, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en la casa, gracias a Dios por eso. Pero hermano, para que Dios esté contigo, no hace falta un lugar cómodo, si bien que lo tenemos. No hace falta una música que nos acompañe, si bien es hermoso cantar con música, gracias a Dios por los hermanos que nos ayudan. Para estar en el Espíritu, hermano, se puede estar en el Espíritu en una isla, solo, como estaba Juan, o en una cárcel, como estaba Pablo, o en un hospital, como quizás alguno de nosotros pasó, o solo. Allí está Juan, está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para Dios es importante. Dios estaba con él. Y esa isla era el cielo, porque allí Juan recibió esta revelación. Qué maravilloso que es Dios, ¿no es cierto? Nunca te sientas solo. Nunca te sientas que hay que tener un ambiente especial para que Dios esté. Depende de nuestra relación espiritual con Dios. Ahí está Juan, en ese lugar, anciano, desechado por los hombres, como hoy leíamos, ¿no? Pero el Señor está obrando en él y le va a dar una revelación muy importante. Le va a dar la revelación de Jesucristo para las iglesias, para nosotros. Y entonces dice que cuando él está en esa situación, en esa isla, solo, en ese lugar, dice que escucha una voz, que era como el sonido de muchas aguas. Y dice, bueno, ahora escribí lo que vas a ver y mandalo a las iglesias de Asia. ¿Quién es que le está hablando? Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque dice, cuando él escucha esa voz, dice que gira y mira, y la imagen que ve es terrible. Vi al Hijo del Hombre. Y allí ve el rostro del Señor como el sol, y ve su cabeza, sus cabellos blancos como la nieve, y sus pies como el bronce bruñido. Y dice que cuando vio esa imagen, ¿qué pasó con Juan? Cayó a sus pies. Cayó a sus pies desmayado. ¿Qué sería si nosotros hoy viéramos la gloria del Hijo de Dios? ¿No es cierto? Caeríamos como desmayados. Y así le pasó a Juan. Pero qué hermoso que es porque el Señor lo toca. Él viene y pone su diestra sobre él. Y lo primero que le dice es, no temas. No temas. Somos temerosos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y sí, tememos.
Tememos a las circunstancias de la vida muchas veces, tememos a lo que nos va a pasar, tememos al abandono, tememos a la enfermedad. Pero qué bueno sentir la mano de Dios en ese momento sobre Juan. Qué bueno que fue. Él le dijo, no temas, recordá que yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo. Que soy el alfa y el omega. Y aquí yo estoy contigo. Qué maravilloso que es saber que Dios está con nosotros en cualquier situación. Y así es. Entonces le da el primer mensaje a la primera iglesia. ¿Cuál es a la primera iglesia que le llega el mensaje? Bueno, es la más cercana a Patmos, que es Éfeso. Es la que más cerca estaba. Y él entonces comienza a escribir. Escribile a la iglesia de Éfeso. Y escribile al ángel de aquella iglesia, al obispo, a la persona que está liderando la iglesia, al liderazgo, escribile a ellos esta carta, porque es necesario que la comuniquen a la iglesia. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy populosa, donde había mucho comercio, pero como siempre también había mucha inmoralidad. Nosotros tenemos el relato de la historia de la fundación de la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20. Es muy interesante, léalo hoy en su casa. Va a ver que allí Pablo llega con Aquila y Priscila, un matrimonio, y llega a aquel lugar, y está muy poquito tiempo, pero ahí lo deja Aquila y Priscila. Fíjense los enseñadores que tuvo esta iglesia, Pablo, Aquila y Priscila, después va a ir Timoteo. Y entonces allí Pablo tenía que hacer un viaje a Jerusalén y lo deja Aquila y Priscila. Después llega Apolos a ese lugar de Éfeso. Y bueno, luego Pablo vuelve y predica en la sinagoga durante 3 meses. Él acostumbraba a ir a la sinagoga judía a predicar. En su corazón latía la antigua historia, como hemos cantado hoy. Y entonces él la comunicaba. Y fue a la sinagoga, pero lo aguantaron por 3 meses nada más a Pablo. Después le dijeron, bueno, basta, andate porque ya, ¿no? Y Pablo se tuvo que ir a otro lugar, a la escuela de una persona llamada Tirano. Y ahí continuó por 2 años. La iglesia de Éfeso, 2 años la enseñanza de Pablo. Allí se formó un grupo de personas. Pero esta ciudad era totalmente inmoral. Allí estaba el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y había gran inmoralidad. Había promiscuidad sexual, de todo tipo de inmoralidades en ese lugar, Éfeso. Pero allí había un grupito de creyentes que habían sido tomados de ese lugar y ahora formaban la iglesia de Jesucristo. Y entonces el Señor le tiene que mostrar a esta iglesia sus fortalezas y sus debilidades. Y el Señor nos enseña cómo debemos nosotros manejarnos con nuestros hermanos cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades. Porque todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Y sí, no somos totalmente fuertes, sino siempre hay un área débil en nuestra vida en la cual Dios necesita continuar trabajando. Es así. Y esta iglesia tenía fortalezas. Y entonces el Señor le va a hablar a través de sus fortalezas para animarlos y después llevarlos a considerar sus debilidades. ¿Y cómo comienza el Señor? Dice algo maravilloso: yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces para mí. Yo conozco con la intención con la cual haces las obras. Porque Dios mira al corazón. Ustedes ahora me están viendo a mí acá adelante, pero ustedes no saben lo que es mi corazón. ¿O sí? No, lo pueden intuir. Pero Dios mira el corazón. Dios me está mirando si a mí hay egoísmo, si a mí hay orgullo, si hay altivez, si hay menosprecio a los hermanos. Dios lo ve. Entonces el Señor está diciendo: yo conozco tus obras. Por eso debemos hacer las obras delante del Señor. Porque en definitiva es Él el que nos va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Es bueno que los hermanos nos lo digan. Qué bien, gracias a Dios por la palabra que trajiste. Qué bien, gracias a Dios. No sé si va a pasar así, pero gracias a Dios por esto. Sí, es bueno, claro que sí. Pero hermano, qué bueno que es que el Señor, cuando lleguemos allá, nos diga: bien hecho,
Bien hecho, buen siervo, buen sierva y fiel. Sobre poquito has sido fiel, pero te voy a poner sobre mucho. Qué consuelo que es para los hermanos que sirven al Señor desde ese lugar de anonimato, aquellos que piensan que su obra es pequeñita, que nadie los ve, que nadie los reconoce. Siempre va a haber hermanos que no son reconocidos en las iglesias. Lamentablemente es un error humano ese. Es humano y está mal. Pero qué consuelo que es, hermano, anímate. Él conoce tus obras, tu ofrenda a la viuda, tu visita al anónimo, tu oración que ve Dios, a pesar de que nosotros no lo vemos. Yo conozco tus obras, te conozco, conozco tus obras. Pero que también, qué responsabilidad, ¿no? Aquel que lo conoce y lo ve todo. Aquel que tiene sus ojos como llama de fuego y penetra hasta lo profundo. Bueno, yo conozco tus obras. Comienza a alabar sus fortalezas. Después, ¿qué más le dice? Y tu arduo trabajo y paciencia. Y sí, la obra de Dios es un arduo trabajo y paciencia. Hay hermanos que el otro día, para atendernos el día miércoles, estuvieron trabajando muchos días antes, ¿no? Preparando la comida, preparando el lugar, llegando aquí temprano, preparando los equipos, la música. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto arduo trabajo? Sí, hay arduo trabajo. La obra de Dios es eso. No es un lugar simplemente donde trabajamos. A veces es arduo el trabajo. Pero qué bueno que es un arduo trabajo también y paciencia. Porque están aquellos que empezamos las cosas de Dios, pero después, ¿qué pasó? Y bueno, después nos desanimamos y la dejamos y abandonamos. No, ahí faltó paciencia. El arduo trabajo a veces produce eso. Bueno, estoy cansado. No, hoy estoy cansado. No voy a la iglesia, me quedo acá. Que lo haga el otro. No. Tu arduo trabajo y paciencia. Ellos tuvieron un arduo trabajo en esa sociedad tan corrompida. Ellos trabajaron con esfuerzo y fueron pacientes. ¿Qué más dice? Y que no puede soportar a los malos. ¿Cuánta maldad había en esa ciudad? Claro que sí. Bueno, como la que hay hoy a nuestro alrededor. ¿Cuánta maldad hay a nuestro alrededor? Bueno, qué bueno que es que la iglesia procure la santidad. Hermanos, porque si hoy hablamos de la misericordia, ¿esa misericordia tuvo un costo? ¿O no tuvo un costo? Claro que sí, claro que sí. Y gracias a Dios, porque dicen los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Siempre está esa tentación nuestra de decir, bueno, no está tan mal, permitámoslo. No, nosotros tenemos que velar por la santidad en la iglesia. Sí, y cada uno por su propia santidad. El apóstol Pablo tiene que decirle allí a la iglesia, a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Adán y Eva, vuestros sentidos espirituales sean de alguna manera engañados. Siempre el diablo va a querer que alguna cosita quede en nuestra vida del pecado de afuera. Permitamos alguna cosa. No, la iglesia tiene que estar de esta manera. Esta era una iglesia que dice que no puede soportar a los malos. Tiene misericordia, claro que sí. ¿Había malos obreros? Había malos obreros. Como hoy también hay malos obreros a veces. Sí, que miran por sí. Bueno, hay que procurar que eso no pase en la iglesia. ¿Qué has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos? ¿Qué significa esto? Dios continúa alabando las fortalezas de esta iglesia. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Claro, había señales en los apóstoles que tenían que manifestar que eran apóstoles de Dios, como hoy se dijo. No había videos, ni había WhatsApp, ni había foto. Entonces llegaba por ahí alguno a una comunidad cristiana y decía, yo soy apóstol. Y bueno, a ver, mostrame la tarjetita de que sos apóstol. No, porque tampoco había tarjetitas. A ver, mostrame alguna prueba de que sos apóstol. Bueno, el apóstol tenía que tener milagros. Tenía que hacer milagros. Tenía que haber visto al Señor resucitado. Y dice, ellos los han probado. Los apóstoles habían transmitido las bases de la fe. Ellos no habían olvidado las bases de su fe. Era una iglesia doctrinalmente correcta. Yo quisiera estar en una iglesia así, como Éfeso. Pero claro que quisiera estar.
que guardaba la palabra de Dios, que era valiente, sí, y ha sufrido, y ha sufrido. Bueno, ¿vieron ese eslogan? Pare de sufrir. ¿No? Por ahí. No. Bueno, acá que dice y ha sufrido, parece que esta iglesia no encuadra ahí. No, era una iglesia que había sufrido. ¿Cuánto sufrimiento que es, ¿no? Que padece la iglesia, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Ahí está el adolescente, va a la escuela y bueno, los chicos viven de cualquier manera, pero él es creyente y sabe que no tiene que pecar contra, que tiene que guardar su santidad. El adolescente, el hombre piadoso en su trabajo, que procura no quedarse con nada que no es suyo. Y ahí está el hombre batallando contra la mentira en su trabajo. Decirle que no estoy. No, pará, ¿cómo le voy a decir que no estoy? No. Y ahí está el hombre en su trabajo, la mujer en su casa, guardando las cosas de su casa. Cuando quizás escucha por ahí que le dice, mira, no te ocupes de tu casa, viví tu vida. No, la mujer que gobierna su casa con sabiduría. Bueno, ha sufrido, a veces ser cristiano trae sufrimiento, de la familia que rechaza la palabra de Dios. Estos hombres habían sufrido, estas mujeres habían sufrido por la causa del Señor. Y has tenido paciencia otra vez. El sufrimiento a veces, ¿qué hace? Y termina con nuestra paciencia en vez de mejorar la paciencia. ¿No? A veces pasan los días del enfermo, a veces pasan los días de aquel que está padeciendo y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Bueno, el sufrimiento tiene que producir paciencia y en estos hermanos había producido paciencia. Habían tenido paciencia en el sufrimiento, habían seguido fieles hasta el final, habían empezado bien y estaban terminando bien. Dice, ustedes tienen paciencia en el sufrimiento y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no por amor a vos mismo. Podemos trabajar arduamente por amor a mí mismo. Y a veces puede pasar. Porque me quiero tanto que quiero que los hermanos me admiren el trabajo. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Es parte de la frustración de nuestra humanidad. Pero eso hay que descartarlo. Tenemos que hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Trabajar por amor a Él. ¿Y saben en qué se va a diferenciar esto? En que Dios, que no se cansa, va a permitir que usted y yo no desmayemos en la tarea. Porque dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has seguido adelante. Qué fortalezas que tenía esta iglesia de Éfeso. Bueno, yo quisiera congregarme en una iglesia así. Claro que sí. Pero entonces sigue el Señor alabando las fortalezas y que no soportas a los nicolaitas, que los aborreces, a los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, eran aquellos hombres que habían puesto castas en la iglesia. Nicolás, Nico, gobierno sobre las personas, Laos, pueblo. Y está la doctrina de los nicolaitas en Pérgamo también, se habían infiltrado en la iglesia. Entonces habían creado castas en la iglesia. Ahí está la casta sacerdotal y ahí está el grupo de laicos. Qué peligro que hay con estas cosas. El Señor dijo, no querráis que os llamen maestros, porque uno solo es el rabí y es vuestro Señor. El maestro es el Señor. Nosotros somos siervos los unos a los otros. Somos pecadores. Cuando uno va a querer animar a un hermano o a querer rescatar a un hermano de una condición de pecado, tiene que considerarse a sí mismo. Somos pecadores unos y otros. No debe haber diferencia en la casa de Dios. Si hay diferencia de responsabilidad, claro que sí. Claro que sí. Y esto nos debe hacer temblar. Vamos a dar cuenta de lo que hacemos. Pero primero es mi hermano, primero es mi hermana, y yo debo considerarme a mí mismo primero, que soy un pecador y que necesito primero de la gracia de Dios, para que me dé la palabra oportuna y decirla de la manera que conviene.
para que sea para edificación y no para destrucción del hermano. Porque primero es mi hermano. Y Cristo murió por él. Y la sangre de Cristo no vale más para mí que para él. Qué cuidado que tenemos que tener. A veces hay diferencias por familias en la casa de Dios. Allí está la familia tal. Bueno, ahí estaban los nicolaitas. ¿Qué más hacían los nicolaitas? Bueno, eran personas totalmente inmorales. Lo dice a la iglesia de Pérgamo. Estaban introduciendo la doctrina de Balaam, aquel profeta que había permitido y que quería que haya fornicación en el pueblo y que comían de lo que era sacrificado a los ídolos. Bueno, la inmoralidad también la aborrecían. ¿Qué iglesia la de Éfeso? Bueno, Dios exalta, el Señor exalta sus fortalezas. Pero ahora comienza a decirles lo que les faltaba. Porque como dijimos, tenemos fortalezas en nuestra vida, pero también tenemos debilidades. Claro que sí. Y ahora el Señor le va a decir la debilidad de esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, está bien el trabajo arduo que has hecho. Está bien la doctrina prolija que seguís adelante. Está bien que aborreces el gobierno, la diferencia en la iglesia. Está bien, pero tengo algo contra ti. Porque yo miro tu corazón y veo que me estás sirviendo, pero te estás olvidando de mí. El primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Bueno, el primer amor es aquel amor que tuviste por el Señor cuando fuiste a Él. Es ese amor. Es el primer amor, ¿no? Quizás que tuvieron los novios, ¿no? Quizás los matrimonios acá se acuerdan, ¿no? Cuando usted le escribía cartitas o hablaba con su esposa o con la que era su esposa, con su esposo, ¿no? Cuando quería estar con ellos. Es ese primer amor que nosotros tuvimos por el Señor, el cual nos enamoró del Señor. Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Y ese amor que nos hacía estar en las reuniones, ese amor que nos hacía buscar la presencia de Dios, orar al Señor, leer su escritura, hablar a otros del Señor, quizás eso se había enfriado. Y el Señor dice, mira, yo no quiero tanto tus obras, yo te quiero a ti. Yo quiero que vos estés conmigo, dice el Señor. Yo quiero la comunión con vos. Que comiences el día conmigo. Que a la mañana te levantes un poquito antes y me busques a mí. Eso quiere el Señor. Has dejado tu primer amor. Yo ya no soy el primero en tu vida, dice el Señor. Ahí estaba el problema en la iglesia de Éfeso. Y el Señor entonces lo advierte. Sí, tenían obra, el servicio es bueno, el servicio es bueno. El arduo trabajo es bueno. Pasaron el sufrimiento, eran pacientes en el sufrimiento. Claro que sí. Pero habían dejado al Señor de la obra. En sus corazones lo habían dejado. Y a los que somos viejos tenemos más peligro de eso. Y sí, ¿cuánto tenemos que revisar, hermano querido y hermana querida, esta intimidad con Dios? No puede faltar. ¿Cuánto hace que no orás al Señor por la mañana? Un tiempo con Él. Que lees la palabra con Él. ¿Cuánto hace que no hablas a otro del Señor como hoy se nos animaba? ¿Cuántas veces pasa todo eso en nuestra vida? Bueno, esto hay que recuperarlo. Porque dice el Señor acá, mirá, hay que arrepentirse de esto. Y entonces el Señor no solamente da el diagnóstico de las fortalezas y las debilidades, sino que ahora va a mostrar el camino por el cual eso se puede recuperar. Él nos va a mostrar el camino. Dice, por tanto, ¿qué dice? Recuerda de dónde has caído. Tenía añoranza por lo puro,
por aquel primer tiempo. Recordá eso, trae eso a la memoria. Cuando deseabas estar con el Señor, cuando orabas, cuando asistías a las reuniones, cuando amabas a los hermanos, cuando procurabas el bien de los demás, cuando te preocupaba la necesidad del otro, cuando eras sensible a la misericordia de Dios. Recordá eso, acordate de ese tiempo. ¿Qué va a producir eso? Produce la tristeza que necesitamos para el arrepentimiento. Produce eso. Y entonces arrepiéntete. ¿Y qué dice? Haz las primeras obras. Vuelve otra vez a empezar, otra vez. Otra vez. No dejes que el tiempo cubra esto y diga, bueno, ya está. No, no, no. Para Dios es muy importante que Él sea el primero en tu vida. Otra vez que Él sea el primero en tu vida. A veces las situaciones producen que ese amor se enfríe. Sí, a veces lo extenso de una prueba, de una necesidad, nos hace perder el amor al Señor, quizás la expectativa de que Dios no contestó como vos querías, quizás el tiempo que hace, que está el Señor, que está el sufrimiento, así, bueno, sí, Señor, pero hay algo ahí en tu corazón que te está alejando de Dios. Bueno, eso hay que quitarlo. Arrepiéntete. ¿Y por qué? Y Él da el por qué. Si no, vendré ¿cuándo? Pronto, pronto. Esto no se puede demorar, porque el Señor dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. No vas a hacer más luz. Vas a tener una apariencia, pero va a faltar la luz del Señor. Y yo no quiero que me pase en mi vida. ¿Usted quiere que le pase? Yo estoy seguro que no. Entonces, qué importante que es que hoy atendamos esto que el Señor nos pone por delante. Y si aquí hay alguna persona que no tiene al Señor, que está lejos de Dios, bueno, este es el momento para acercarse. Dios dice que ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio de Dios. Sí, es así. Dios nos vino a salvar de la segunda muerte, que es la separación de Dios. Y si usted es consciente de que no está cerca de Dios, de que Dios está ausente de su vida, bueno, hoy puede arrepentirse de sus pecados, como lo hicimos nosotros. Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, sé tú mi Señor. Y si Dios hace esa obra en usted, Dios se va a olvidar para siempre de sus pecados, de todo pecado que usted haya cometido. Piensa en los más terribles pecados que puede cometer el ser humano. Bueno, de esos pecados, si usted hoy se arrepiente y le dice al Señor que entre en su corazón, Dios los va a perdonar y no solamente los va a perdonar, sino que se va a olvidar y no los va a traer más a la memoria, porque Cristo murió en la cruz para que Dios nos pueda perdonar. ¿No tenemos que perdonarnos nosotros también? Y sí, nos tenemos que perdonar nosotros también. Y olvidar. Es así. Bueno, hermano, que Dios nos bendiga, para que cada uno de nosotros podamos examinarnos ante Dios. Señor, si voy a las reuniones, trabajo, te sirvo, pero mi relación con vos no es como la de antes. Que el Señor nos ayude para poder tomar esto para nuestra vida, para que nuestro candelero, el que Dios puso, el que Dios quiere que ilumine, no sea quitado. Nos ponemos de pie, damos gracias al Señor y también damos gracias por los alimentos que vamos a compartir en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de estos siervos que han dado su vida, Señor, para que nosotros hoy podamos tener esta antigua historia que nos hace tan bien recordarla. Señor, gracias por el ejemplo de la vida de Juan. Gracias porque en aquel lugar de soledad, Señor, al cual tú le habías enviado, en ese tiempo de tribulación, de necesidad, tú estabas con él. Gracias porque la experiencia de muchos de nosotros. Señor, no hace falta tener un lugar, Señor, determinado, acomodado para que tú aparezcas. Tú apareces en todo lugar. Gracias, Señor, porque tu compañía es real. En tantas ocasiones de nuestra vida, tú has aparecido. Y, Señor, queremos rogarte también que ahora nos bendigas para escuchar este mensaje. Que cada uno de nosotros podamos examinar en nuestro corazón, en la intimidad, contigo, Señor, con ninguno más.
en la intimidad contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder tener ese primer amor. Amarte a ti, Señor, como el primer mandamiento. Señor, bendícenos a cada uno en lo personal. Líbranos de la rutina. Líbranos de la ceguera espiritual. Líbranos del pecado. Pedimos estas cosas también por aquellas personas que nos visitan, que no te conocen, que realmente su corazón pueda ser abierto y poder recibir, Señor, por la fe, el perdón de sus pecados. Pedimos estas cosas muy agradecidos, acordándonos de nuestros amados hermanos enfermos, que hoy no nos pueden acompañar, que tú seas la porción de su corazón en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.